Amigos, bienvenidos a Editorialmente, un espacio de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, donde convocamos a nuestros autores, a nuestros profesores investigadores, para que nos platiquen de sus trabajos de investigación y sobre todo de los resultados que nos vuelcan a través de sus libros. Este espacio es producido por la Dirección de Ediciones y Publicaciones, el Consejo Editorial Universitario y Garza TV. Es para usted, para platicar con nosotros. Vamos en esta ocasión a platicar con el doctor Bernabé Lugo Neria. Él es uno de los coordinadores de este libro que les mostraba, Democracias, una panorámica, un libro pues recién salido del horno editorial. Doctor, bienvenido, gracias por aceptar la invitación y por venir a platicar con nosotros. Pues muchas gracias, Marcial, por esta invitación. Voy a platicar un poquito del libro, un poquito de mi experiencia como docente. Quiero empezar, yo soy profesor investigador del área académica de Ciencias Políticas y Administración Pública. En el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. A ver, cuéntenos su formación académica. Muy bien, yo soy egresado de Licea, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, de la licenciatura en Administración. Estudié de 1996 al 2000. Posteriormente me traslado a la Ciudad de México a estudiar una maestría en Administración y Políticas Públicas en el Centro de Investigación y Docencias Económicas. En 2005 ingreso a la universidad como profesor y bueno, en 2011 me dan la oportunidad de estudiar a nivel doctorado. Me traslado a la Universidad Veracruzana y ahí estudio el doctorado en Finanzas Públicas. Y regreso en 2005, obtengo el grado y a la fecha pertenezco al ICSU, ahí desenvuelvo algunos proyectos individuales, también estuve en algunas funciones administrativas. Ahí formo parte del Cuerpo Académico de Estudios Políticos Comparados. La línea de investigación que trabajamos ahí precisamente tiene que ver con la democracia y acción pública. Nada más y nada menos. Así es. Un término, un concepto, una idea universal tan sencilla de pronunciarla y tan difícil de entenderla y de realizarla, doctor. Así es. Realmente a mí me agrada mucho que en nuestra universidad se estudie la democracia. Y bueno, me llama mucho la atención, democracia con una S minúscula. ¿Por qué el ingenio del título? Bueno, es un juego conceptual finalmente. Así es. Creo que hablar de democracia es hablar de pluralidad. Sí. En ese sentido, analizamos los distintos componentes que fortalecen a la democracia. Sí, Entonces, de ahí el sentido democracia, pluralidad. Hablamos de la transparencia, la rendición de cuentas, de los derechos de los grupos vulnerables, algunas asociaciones entre variables, etc. Pero esa es la idea de la S. Del título. En este trabajo que coordinan usted y el doctor Juan Antonio Taguenca Belmonte, invitan a una serie de colegas para que participen con sus respectivos capítulos y bueno, nos presentan una serie de temas muy interesantes. Voy a leer rápidamente los capítulos, los títulos de los capítulos. Claro, sí. Función social de la democracia, un análisis empírico de los resultados de la tercera ola. Además, la tan nombrada tercera ola, con todo lo que esto implica. Este material es de Abraham Sánchez Ruiz. Luego tenemos el capítulo 2, Ciudadanía multicultural y pueblos indígenas en el marco legal político electoral de las entidades federativas de México, que lo trabajan Guillermo Lizama Carrasco y Emanuel de la Cruz Martínez, que además aquí quiero mencionar, me parece interesante que le dan ustedes cabida a los alumnos destacados, que vayan incursionando también en el trabajo académico, el trabajo intelectual. Eso me pareció una medida extraordinaria, fabulosa, porque estamos reconociendo el talento de los jóvenes y los estamos involucrando en una responsabilidad intelectual. El capítulo 3, Ciudadanía, Participación y Percepción de la Democracia en Hidalgo, de 2015. Este es de usted, Bernabé Lugo Neria, y Juan Antonio Taguenca Belmonte. Estas polémicas y controvertidas elecciones del 2015. En el capítulo 4, una tétrada contra la corrupción. Rendición de cuentas, transparencia, protección de datos personales, Contraloría Social, y es de María del Rocío Vega Budar.
El 5, la participación política juvenil en México y España, una perspectiva comparada, de Robert González García y Juan Enrique Hernández Carmona. También aquí le da cabida el doctor Robert González a un alumno, claro, sí, cosa que me parece interesante. Y el capítulo 6, violencia criminal y percepciones de los derechos civiles en las entidades federativas, Óscar Alejandro San Pedro Fernández. ¿Cómo convocan ustedes a este equipo de especialistas? Bueno, he de aclarar que no solamente participan alumnos de la licenciatura, participan alumnos del doctorado en Ciencias Sociales, de la maestría en Ciencias Sociales. ¿Cómo convocamos? Somos 3 miembros del cuerpo académico, pero hay distintos colaboradores. La idea es trabajar un tema común, un tema que básicamente esté en los proyectos individuales de cada miembro, y de ahí también se hace extensiva la invitación a estos proyectos. Por ejemplo, el doctor Robert González trabaja los temas vinculados a la juventud y sus expresiones políticas. Sí. El doctor Lizama trabaja mucho la línea de los pueblos indígenas, su incorporación, la defensa de sus derechos. La doctora Rocío Ruiz abarca temas de transparencia, rendición de cuentas. Entonces, todos esos elementos, hasta cierto punto, son los pilares que sostienen a la democracia. A la democracia. La sostienen o la golpean y hay que defenderla. Exacto. Estamos convencidos que hay una brecha entre una democracia teórica y una democracia real. Hay muchas deudas que tenemos. Claro, esto es interesante. Yo creo que estos elementos abonan a reducir esa brecha entre lo que deseamos y lo que ocurre en la realidad. Sí, ahorita que lo dice usted, hay 2 párrafos que me gustaría leer en la introducción, porque creo que explican muy bien el sentido y la intención de este libro. Hay que ser conscientes de los límites de la democracia liberal realmente existente y las fracturas sociales que ha ocasionado en las sociedades donde ha sido implantada, sobre todo en las que nacieron a partir de la década de los años 80 y 90 en América Latina. Años muy convulsos, los previos a estos, muy convulsos. Recordemos la cantidad de tiranías y dictaduras que hubo, sobre todo en Sudamérica, Centroamérica y Sudamérica. Y luego dice, y las revoluciones consecuentes. Y continúan ustedes diciendo en la presentación, en la introducción, son las premisas económicas, políticas y sociales de la doctrina liberal llevada a un purismo extremo, las responsables de la deslegitimación que sufre la democracia, misma que puede llegar a un punto de quiebre que haga imposible regresar a un orden democrático deseable. Por tanto, es necesario, desde nuestro punto de vista, repensar la democracia y sus condiciones de posibilidad. Es un juicio muy fuerte pero muy importante. El libro que presentamos ayuda a ello y esa es su virtud principal. Repito, por tanto es necesario desde nuestro punto de vista repensar la democracia y sus condiciones de posibilidad. En esa oración sintetizan ustedes mucho de lo que está dicho en el libro. Cuéntenos. Así es, estamos convencidos que uno de los cambios que necesita la democracia es incorporar en mayor medida a los ciudadanos, a la sociedad en conjunto. ¿Qué es lo que pasa? Muchos resultados, mucha acción pública del gobierno se ve reflejado en intereses personales, en intereses de grupos empresariales. El ciudadano se siente desencadenado, desencantado. Entonces hace falta un puente entre la sociedad, entre los individuos, entre los ciudadanos, que una las preferencias, que el ciudadano decida, evalúe la acción del gobierno y el gobierno hasta cierto punto dé respuesta a esas necesidades que el individuo o los grupos organizados solicitan. Hace falta también incluir a aquellos grupos vulnerables, hace falta trabajar en la transparencia y rendición de cuentas, en mecanismos de participación ciudadana. Todos estos elementos hasta cierto punto yo creo que abonan y van a empezar a mitigar esas pequeñas fallas que tiene esa democracia liberal.
uno de los asuntos o temas que me llama la atención en el texto del doctor Lizama es que precisamente hay una discusión entre el liberalismo y el comunismo, hasta cierto, no comunismo, la visión del multiculturalismo. La idea es que debemos incluir en estas sociedades, en estos gobiernos, a los grupos hasta cierto punto que diferentes, claro, vulnerables, minoritarios. Es correcto. Y por lo mismo socialmente excluidos en muchos casos, ¿no? O reducidos en su participación. Incluso explica perfectamente que una de las condiciones que tienen estos pueblos es la pobreza, es el olvido, es la desigualdad. Y esto se explica a partir de que no se han incluido sus derechos. Bueno, sí se han incluido, pero no ha habido acciones concretas para resolver esas necesidades. Se incluyen en la teoría y en la legislación. En la ley está, en algunas legislaciones estatales también se incluyen los derechos, pero no se aterriza. Ese es el asunto. Y sigue estas enormes diferencias en la sociedad mexicana. Ahora, este libro a mí me parece importante y además, como decíamos, acaba de salir de la imprenta. Así que pues tenemos la primicia para comentarlo y pronto va a estar divulgándose, extendiéndose en su consumo, definitivamente, que eso es lo más importante. Bueno, pero además llega en un momento en que México está viviendo momentos un tanto, no convulsos, pero sí agitados por los procesos electorales que se viven a nivel nacional, que se viven regionalmente, pero que son preocupación nacional. Elecciones en estados, elecciones para gobernador, para presidente, y que ya está tocando la puerta de las próximas elecciones nacionales. ¿Qué utilidad tiene este libro en este punto, en este momento, para mí como lector común y corriente? Voy a platicarte un poco del capítulo que escribo junto con el doctor Tabunica. Sí. El capítulo se llama Participación, Ciudadanía y Percepción de la Democracia en Hidalgo, 2015. Así es. O sea, hace 2 años, menos de 2 años. Así es. Este capítulo es básicamente un informe de una encuesta que se aplicó a nivel estatal. Participaron 4 estados, uno de ellos fue el estado de Hidalgo, y se preguntaba a la ciudadanía respecto a diversos temas. Uno de ellos es qué tanta confianza había en las instituciones que están involucradas en el sistema político, en la democracia. Y bueno, en la lista aparecen con el más alto grado de desconfianza los partidos políticos. Grave definitivamente, cuando debieran ser los abanderados de la voz de los pueblos. Pero vamos a ir a un corte promocional y regresamos enseguida para que nos siga abundando sobre estas observaciones de su capítulo, porque, reitero, en estos momentos es importante acercarnos a este tipo de lecturas. Finalmente, la voz última es la voz del ciudadano, y ustedes están dirigiéndose en este libro al ciudadano, para que tenga una voz más sólida y una razón más fuerte, con la finalidad de decidir con claridad cómo participar en la construcción de la democracia. Regresamos enseguida.
Hola, mi nombre es Eduardo Daniel Montúfar Romero y actualmente resido en České Budějovice, en el sur de la República Checa. Estudio la licenciatura en enseñanza de la lengua inglesa en la Universidad de Bohemia del Sur. La universidad, aparte de ser muy moderna, te da muchas oportunidades de crecer como persona y como alumno. La ciudad está muy bien ubicada y hay muchos puntos de interés los cuales puedes visitar. Lo mejor de esta experiencia ha sido conocer a personas de muchos países y acercarme a diferentes culturas. Si tú también quieres sentir lo mismo, tú como yo, lánzate de movilidad. Pues aquí regresamos a Editorialmente. Estamos platicando con el doctor Bernabé Lugo Neria sobre este libro de Democracias, una panorámica, recién salido de la imprenta. Decíamos, es un orgullo que haya un libro más en el fondo editorial de nuestra universidad, doctor, porque de veras es un esfuerzo, además muy amplio, que desarrollan ustedes en la investigación, en la convocatoria de colegas, y pues el que salga un libro es una satisfacción y un compromiso. Así es. ¿Cuál es el peso de que salga un libro nuestro al público? Yo creo que tiene mucha responsabilidad, Sí. porque informamos a la sociedad de lo que estamos haciendo en los Y orientan la opinión Así es, pública. Así es. Y hasta cierto punto es importante leer, es importante informarse, y nosotros somos los productores de esta información. Claro. Y en función de ello, pues los ciudadanos, los lectores, forjan juicios de valor. Claro. Y van a decidir mucho del futuro de este país en las urnas, definitivamente. Pero estábamos hablando del artículo que elaboran el doctor Taguenca y el doctor Bernabé Lugo, este libro de Ciudadanía, el artículo Ciudadanía, Participación y Percepción de la Democracia en Hidalgo 2015. Entonces, 4 estados participan en una encuesta, dentro de ellos Hidalgo, y ustedes se ocupan de interpretar la respuesta de Hidalgo en estas elecciones. ¿Qué encontraron? Como platicaba, evaluamos la confianza que los ciudadanos tienen acerca de ciertos actores importantes para la democracia. Bueno, los partidos políticos salen mal valorados. Sí. Pero no solamente los partidos políticos, diputados, senadores, incluso las figuras políticas en general. ¿Quiénes salen mejor valorados? El ejército, por sorpresa de nosotros, y los maestros. Posteriormente se pregunta qué percepción tiene la ciudadanía acerca de la democracia, ¿no? Y pues aquí hay datos interesantes. Es muy recurrente la opinión de que, bueno, la democracia está sirviendo solamente a grupos particulares, a intereses particulares. Y lo que encontramos también es que una cuestión muy interesante, independientemente de que haya alternancia, independientemente de que cambie de color el gobierno, ya sea a nivel municipal, estatal o federal, el ciudadano percibe que no hay un cambio como tal. No lo convence la realidad política. Están convencidos de que las rutinas, las prácticas, la gestión del nuevo partido en el poder no marca la diferencia, ¿no? Eso también es muy preocupante, porque se supone que una parte importante de la democracia es generar opciones de cambio y hasta cierto punto transformarlas en aras de un mejor beneficio social. Sí. Y bueno, también perciben que el gobierno se encuentra incapaz, impotente ante problemas muy graves como son la inseguridad. ¿Con qué frecuencia de opinión ocurren estas ideas? Pues el 50-55% opina lo... Es bastante alto el porcentaje. Así es. Y luego cuestionamos al ciudadano acerca de sus preferencias. Aquí hay datos interesantes.
se parte de un supuesto, se le pregunta qué pasaría si, bueno, hay una junta de vecinos, sí. Se toma una decisión de forma mayoritaria, de forma deliberativa, se vota, hay una decisión, pero esa decisión afecta al ciudadano y afecta a sus intereses. Entonces las opciones de respuesta son, ¿qué haría usted? ¿Acataría la decisión? ¿No la acataría? ¿Qué haría? El 40% responde que no acataría esa decisión. Delicado, ¿no? Sí, así es. Delicado porque definitivamente refleja una desconfianza en todos los niveles de vida colectiva. Es correcto. Y esto sí es preocupante. Estas instituciones que México se tardó en construir, entonces, están fallando. Así es. Me preguntaba que en vísperas de las elecciones del 2018, ¿qué hay que hacer o qué hay que cambiar? ¿Cómo va a impactar lo que dicen ustedes en este libro y en muchos otros que iremos encontrando posteriormente, artículos de ustedes mismos, pero este libro particularmente, por la orientación de los artículos, de los capítulos, pues definitivamente nos está pidiendo que los leamos, que reflexionemos y además que conformemos una nueva manera de pensar y de actuar como ciudadanos. ¿Qué esperan ustedes de la lectura de este libro? Bueno, esperamos que haya ciudadanos más críticos a partir tal vez de estos resultados, que los ciudadanos no simplemente se conformen con... O se inconformen, pero sin tener datos, ¿no? Así es. Mi idea es la siguiente, creo que debemos avanzar en el sentido de concebir a un ciudadano que simplemente va a votar. Debe de ir más allá, en el sentido de participar en las decisiones, evaluar el trabajo del gobierno, pedir cuentas. Pero no solamente es trabajo del ciudadano, también el gobierno debe abrir canales, crear mecanismos, no solamente de consulta o de información, sino de decisión y de evaluación. La foto hace alusión de la portada hace alusión a un puente, ¿no? En ese sentido, pues hay que construir puentes a partir de la participación ciudadana. De un puente, eso es interesante. Y los ciudadanos estamos desilusionados, desencantados. Nuestra opinión muchas veces responde a esa primera impresión sin saber datos, sin tener conocimiento. Claro, también es cierto que nos falta información real. O no llega o no nos la hacen llegar. Pero definitivamente en la colectividad reaccionamos casi intuitiva o visceralmente. Y en función de eso, la última acción que podemos hacer para estos cambios, o una de las últimas acciones, es el voto. Y llegamos, y es lo que coloquialmente se conoce como el voto de castigo. Pero toda esta reacción, si bien se explica, no se justifica del todo. Así es. Nos falta información. Nos falta justamente meternos a los estudios que nos permitan hacerlo. ¿Ustedes escribieron esto para que sea entendido por el ciudadano común y corriente? Hay textos, por ejemplo, el de nosotros, que es básicamente un informe de esa encuesta. Me parece que el capítulo 1 y 6 tienen cierto rigor estadístico, hablan de ciertas técnicas, que en ese sentido el lector debe tener algunas bases estadísticas para poder abordarlo, ¿no? De ahí en fuera hay otros capítulos que sí son comprensibles, son amigables, en el sentido de que dan información y son claros en sus planteamientos. Pero sí hay ciertos artículos que utilizan el método científico, regresiones, análisis de componentes principales, pruebas de significancia, etcétera, que requieren cierto análisis o bases estadísticas. Pero bueno, eso también es hasta cierto punto una ventaja, porque permite decirle a los estudiantes, oigan, miren, aquí se está aplicando. Está sustentado el trabajo, el método científico. Así es. Y a veces no encontramos ejemplos de aplicación del método en la ciencia social, ¿no? Entonces, algunos capítulos son claras referencias para la aplicación de ese método científico.
Claro, sin embargo, a mí me parece interesante que aunque haya cuestiones que como lector común no puede entender, siempre habrá alguna frase, alguna oración Claro. que me va a permitir tomar en cuenta una nueva perspectiva del fenómeno que me interesa como ciudadano. Estoy finalmente apreciando que en esto se dirigen ustedes siento en el trabajo que ustedes presentan o en los trabajos que presentan que hay una clara intención de sacudir el desconocimiento para que aparezca una persona más consciente, más informada de su realidad y que decida en consecuencia. Los demás autores, ¿qué nos están presentando? Por ejemplo, en este artículo de la doctora Vega, María del Rocío Vega Budar, rendición de cuentas, transparencia, protección de datos personales, contraloría social. Es el capítulo Una tétrada contra la corrupción. Bueno, ahí hace un análisis de 4 elementos que tienen mucho vínculo con un gran problema que aqueja a la democracia, que es la corrupción. Sí. Entonces, ella describe muy bien cada uno de estos elementos. Y yo rescato el último, que es la Contraloría Social. Es un mecanismo de participación ciudadana. Estos mecanismos suelen utilizarse en el sentido de los programas sociales. Sí. Cuando se diseña una política, un programa, obviamente hay beneficiarios. Estos beneficiarios se pueden formar en comités, evaluar el trabajo que se está haciendo por parte del gobierno y ser contrapesos en el sentido de que haya algún desvío de recursos, alguna decisión que afecte o que sesgue el beneficio de ese programa. Y que además puede ser el elemento que ayude a construir la balanza frente a aquellos que usted desea, de ese 40% que dicen no acataría una orden. Así es. Ahora me involucraría y estaría no solo acatándola, sino exigiendo su cumplimiento. Cuestión que además en usos y costumbres lo vemos mucho más desarrollado a veces que en los espacios urbanos, pensaría yo. Creo yo que hay más conciencia de un trabajo colectivo a veces en los espacios, en culturas y en pueblos rurales. ¿Es así? Sí, por ejemplo, encontramos reuniones vecinales, la famosa faena. Que es además un ejemplo histórico estupendo. Y bueno, el tequio o faena. Así es. Y yo considero que se trata de mecanismos de participación ciudadana no tan institucionalizados, es decir, son un poco abiertos. La propia gente se organiza, no el gobierno los organiza. No, entonces, ellos mismos, sí. Yo creo que ahí está una clave de su éxito de estos mecanismos de participación. Los encontramos en comunidades. Claro, sí. Pero creo que el secreto es esa informalidad. Ahora, mi pregunta sería eso. ¿Y cuál es el futuro de los sujetos como individuos, los sujetos políticos? El licenciado fulano, el doctor sutano, el X perengano que es diputado, senador, presidente. ¿Cuál es el futuro de la figura política y del partido político, de la institución o las instituciones? Porque eso también es una pregunta interesante. Claro. Si el descrédito va en aumento, ya nos urge tener un replanteamiento social que nos oriente para el reacomodo, la reconstrucción de una vida social, definitivamente. Creo yo que estamos en un punto crítico y estos estudios de ustedes nos van a ayudar en mucho para llegar a esa comprensión. ¿Cuál es el futuro de individuos e instituciones que han caído en el descrédito? Hay una pregunta que analizamos en nuestro capítulo que tiene que ver con los gobernantes. Se le cuestiona al ciudadano acerca de su preferencia. ¿Qué prefiere? ¿Un gobernante preparado, estudiado, letrado, o un gobernante que haya emergido del pueblo, que conozca sus necesidades, sus prioridades y hasta cierto punto sus problemas sociales? La balanza se inclina hacia este tipo de líderes. Entonces, yo creo que nos hace falta también gente sensible, líderes sensibles con esas necesidades humanas, sociales, que básicamente planteen, diagnostiquen los problemas en función de las bases. Claro.
sobre todo lo que dice sensibilidad política. Así es. E imaginación sociológica, como decía Sir Wright Mills, ¿no? Así Definitivamente es momento de echar a volar la imaginación sociológica, pero muy sustentada en una buena apreciación de la realidad. ¿Por qué recomienda que sus alumnos lean este libro tan interesante? Bueno, yo considero que los datos, la información, las conclusiones que es... El método, los métodos. El método sí, bueno. es valioso para los estudiantes de ciencias políticas, administración pública, y bueno, también al público en general. Obviamente hay ideas que son centrales, que se recuperan en las lecturas y pueden dar elementos para juzgar, para criticar. Básicamente, en el momento en que lleguen las elecciones, oye, está ocurriendo esto, la decisión del voto puede ser más sensible, más racional. Claro. Y además lo que usted decía, es el voto en las elecciones, pero también el voto en la comunidad, en el grupo, en la solución para la calle, para el vecindario, etcétera, etcétera. Definitivamente una lectura importante, interesante y casi diría que inmediata. Le agradecemos que haya coordinado con el doctor Juan Antonio Taguenca este libro, a un equipo de especialistas, que se oiga la voz de mucha gente. Además, estos libros son muy ricos porque son varias voces coincidentes y a veces no coincidentes, pero con mucho fundamento para detonar una controversia saludable. Democracias, una panorámica. Pues muchísimas gracias por aceptar la invitación para venir a platicar de esta obra y esperamos seguir platicando en otras ocasiones de otras obras en que usted esté participando. Agradecemos al doctor Bernabé Lugo Neria su participación en esta presentación. Doctor, muchísimas gracias. Y a usted que nos ha seguido, pues le agradecemos que esté con nosotros, que nos acompañe y lo esperamos en una próxima emisión de Editorialmente. Gracias.